Hola a todos, yo soy Rebeca, del canal Rebeca Wallbooks. Y yo soy Fonso. Y esto es... Ágora Literaria. Hoy estoy muy emocionado de traeros una colaboración muy especial con una compañera de Booktube y amiga que es Rebeca, del canal Rebeca Wallbooks. Tanto ella como yo tenemos un estilo similar en gustos literarios, además los dos somos escritores, entonces hemos pensado que sería muy buena idea traeros un vídeo en el que los dos os hagamos recomendaciones sobre los libros que más nos han impactado a nivel de escritura. Todos los escritores a lo largo de la historia han sido influenciados por otros escritores anteriores, básicamente porque a lo largo de la formación de un escritor la lectura es clave, es esencial, y creo que nos podéis conocer un poquito más a cada uno como autores, como escritores, a través de los libros que nos han ido influenciando a lo largo de los últimos años. Os traemos 3 libros cada uno, así que Rebeca, todo tuyo. El Imperio Final de Brandon Sanderson. Desde pequeña me ha gustado mucho leer y escribir fantasía, pero cuando tenía como unos 14-15 años tuve una especie de crisis existencial con este género, ya que se me empezó a hacer un poco repetitivo los libros que leía. Por esta época empezaron a introducir mucho romance en los libros de fantasía, cada vez más, y llegó a un punto en que me parecía como que la fantasía quedaba un poco a segundo plano, era como el telón de fondo, mientras que lo importante era el romance, y yo no estaba muy metida en todo eso, así que durante una época entre los 15 y los 18 más o menos no leía tanta fantasía, y de hecho casi puedo decir que incluso llegó a dejar de gustarme el género como tal. Pero entonces, por casualidades de la vida, me topé con Elantris de este autor, de Brandon Sanderson, y aunque me gustó muchísimo, me pegó muy fuerte este libro, realmente fue con El Imperio Final, el primero de Nacidos de la Bruma, con el que dije, esto sí, este era el tipo de fantasía que yo estaba buscando. No lo sabía, pero era esto. No se parecía a nada que hubiera leído antes, y es que este autor reinventó el género. Un sistema de magia complejo, unos personajes maravillosos, cada uno con su personalidad, un mundo increíble en el que incluso lo imposible acaba siendo realidad, y una historia que me mantuvo pegada a las páginas de principio a fin. En lo que se refiere a fantasía, Brandon Sanderson me ganó y consiguió que volviera a interesarme este género, tanto a la hora de escribirlo como de leerlo. Así que ya sabéis, si queréis leer fantasía de la buena, este señor es para vosotros. El siguiente libro que os traigo es El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. Los que ya llevéis en este canal un tiempo sabréis lo importante que ha sido para mí este libro. Se trata de una obra clásica del romanticismo inglés o irlandés, según lo mires, porque el autor es de Dublín. Se trata de Oscar Wilde, uno de los estetas más famosos a lo largo de la historia de la literatura. La mayoría de vosotros imagino que ya sabréis de qué trata esta obra, pero básicamente habla de Dorian Gray, un joven muy hermoso que hace un pacto con el demonio para no envejecer. En cambio de él, envejecería un retrato que le hizo Basil, un artista amigo suyo, que obviamente, si lees entre líneas, sabes que estaba tremendamente enamorado de él. El pacto con el demonio no es explícito, al igual que el amor que le profesa Basil a Dorian, pero son cosas que tú vas leyendo entre líneas, no es una fantasía evidente, directa, sino que se trata de una obra de sensibilidad, de belleza, de arte. La narración de la obra es una de las cosas más hermosas que he podido leer en toda mi vida, y cada vez que lo recuerdo vuelvo a experimentar, ¿no?, la profundidad de esa belleza a nivel literario. Es una cosa a la que todos los escritores deberían, creo yo, en mi opinión, aspirar, porque no es solo la belleza de la historia, no es solo lo interesante de la trama de este libro, sino la forma en la que está explicada, la forma en la que está narrada, escrita. El autor no es solo artista por la forma en la que crea los personajes e hila la trama, sino por la forma en la que la explica, que la narra. En esta obra hay un equilibrio de luz y sombra, de belleza y fealdad, de lo horrendo del ser humano y de la capacidad que tiene de profesar amor y adoración a la belleza. Entonces es un equilibrio muy sensible, muy hermoso por sí mismo. Hay una cantidad ingente de temas filosóficos, estéticos y románticos en esta obra. Podemos sentir un artista cuya obra se le escapa entre los dedos, un artista cuyo amor es separado de él por la fuerza, incluso cuando su aproximación no es
erótica romántica, sino de pura adoración por la belleza. Vemos un descenso hacia la locura, vemos el elemento de la corrupción de un Lord Henry cuya influencia acaba tocando a un joven puro Dorian y cuya filosofía acaba impregnando todo el pensamiento del joven, a través del cual empieza a tomar acciones cada vez más cercanas a la oscuridad. Es un viaje increíble para todo aquel que quiera meterse en el espíritu romántico, adentrarse en esta narración tan hermosa de la vida, en estos lentes que se pone el artista para ver de una forma más profunda, más literaria, a la vida en sí misma. Y en cuanto lo leí, realmente descubrí mi amor por la literatura en todo su esplendor. Creo que yo como artista, como escritor, he estado intentando acercarme a esta obra lo máximo posible a través de mis propios escritos durante los últimos años, y no sé si será una fase o si será directamente un reflejo de mi identidad como escritor, pero me influenció muchísimo e indiscutiblemente. Además, soy absolutamente fanático de esta obra, no solo por el libro en sí, por la historia, por los personajes, por la narración, sino por todo lo que la envuelve, ¿no? Por todo ese drama que tuvo que vivir el autor Oscar Wilde, por el personaje en sí de Oscar Wilde como personaje literario en la vida real. Hay muchísimas cosas, muchísimos elementos en torno a esta obra que me enamoran profundamente y que resuenan muchísimo dentro de mí. Entonces, esta es la primera de mis influencias literarias. El camino de la escritura, de Julia Cameron. Es curioso que ponga este libro en mi top, ya que es un libro que he leído muy recientemente, concretamente este mismo verano, pero es que no podía pasarlo por alto, es que os tenía que hablar de este libro. Ya tengo una reseña en mi canal, pero bueno, lo traigo aquí también porque es necesario hablar de él como libro que inspira a escribir. Y es que este libro me ha sacado del mayor bloqueo escritor que he tenido nunca, os lo juro. Ha sido horroroso vivir esta época y apareció un poco también de la nada como para salvarme, como diciéndome: Rebeca, toma, aquí estoy, léeme y sigue escribiendo. No solo te da pautas y herramientas para que cojas el hábito de escritura o para que salgas del bloqueo, sino que además te hace sentir comprendido, identificado. Es como ese amigo al que le cuentas tus problemas y sabe cómo ayudarte, sabe cómo aconsejarte. Así que para cualquier persona que quiera escribir o que quiera retomar la escritura o que quiera mejorar, yo recomiendo firmemente este libro. Sirve como libro así tal cual, como para leerlo y absorber sus enseñanzas, pero es que además es un curso de 6 semanas, así que podéis hacer las actividades que se os plantean y vamos, os prometo que vais a escribir mucho y muy bien. Este libro me ha influenciado en el sentido más estricto de la palabra, ya que ha hecho que me tome la escritura otra vez como algo placentero, como algo que de verdad amo, que me gusta, y ha conseguido reducirme la ansiedad muchísimo. La siguiente obra que os traigo es Demian de Hermann Hesse. Este es un autor alemán del siglo XX, un siglo más adelante del anterior libro que os he recomendado, pero totalmente distinto y maravilloso al mismo tiempo. Hermann Hesse tiene muchas obras en las que se adentra en distintos aspectos de la vida a nivel filosófico. En el caso de Demian se adentra en la identidad. Acompañamos a un chico que va creciendo y se va adentrando en la vida, intentando descubrir quién es, intentando descubrir la forma en la que relacionarse con su entorno, con dos partes de la vida que él distingue muy claramente, ¿no? Que es la parte clara, luminosa, familiar, bondadosa, y la parte oscura, distante, fría, cruel. Y cómo la humanidad se va dividiendo, ¿no?, entre estas dos esferas a lo largo de su crecimiento. Creo que Demian es una obra que me influenció a la hora de darme cuenta qué nivel de profundidad de pensamiento puede llegar a tener la ficción, qué nivel de reflexiones filosóficas y vitales puedes llegar a transmitir a través de tu escritura, no solo en la belleza de la narración, sino también más adentro, en la profundidad, en las ideas. Las obras de este autor no solo están muy bien escritas, muy bien construidas y muy bien hiladas a nivel de personajes y trama, sino que ya os digo que todo lo que es el sistema de visión del mundo, las ideas con las que los personajes atraviesan sus propias historias, está muy bien montada, está muy bien pensada y es muy recomendable para todo el mundo al que le guste la novela psicológica, al amante de la filosofía, al amante de la literatura y de los clásicos. Hermann Hesse es un autor muy recomendable. En esta obra además el autor demuestra cómo puedes realizar un gran final
no solo a través de lo que está pasando en el entorno del personaje, sino a lo que está pasando en el interior del personaje. Como una aventura puede ser una aventura interior sin necesidad de embarcarte en un viaje externo, de depender de dónde estás, sino cómo estás por dentro. Es un viaje, ya os digo, totalmente mental, totalmente espiritual y de interior de personajes más que de villanos, contrincantes, antagonistas, etc. Así que esta es otra obra que me demostró otra forma distinta de escribir, otra forma distinta de encarar la escritura y que os recomiendo muchísimo a todos vosotros. Las historias de Edgar Allan Poe. Bueno, desde sus relatos hasta su única novela, todo lo que haya escrito este señor es merecedor de alabanzas. ¡Qué maravilla! Con Edgar Allan Poe pude explorar mi lado más macabro a la hora de escribir, pude abrazar las tinieblas. Qué siniestro suena, lo sé, pero es que es verdad. Ya que con él descubrí el género del terror, los relatos góticos, ha sido clave a la hora de escribir, sobre todo en lo que se refiere a relatos e historias más cortas. Sé que todavía me queda mucho para aprender de este gran maestro y para poder escribir algún día una historia de terror bien, correcta y maravillosa, pero sin dudas a mí me influenció muchísimo durante una época, sobre todo más o menos entre los 15 y los 20 años fue cuando más leí a este caballero, y considero que quien quiera escribir, sea lo que sea que escribas, debes conocer a los grandes maestros de la escritura clásica. Y sí, uno de los que te recomiendo sin duda es Edgar Allan Poe. Aunque sus relatos me fascinan, sobre todo El corazón delator, La máscara de la muerte roja o El gato negro, y mi favorito de favoritos, El pozo y el péndulo, cuando leí su única novela, la narración de Arthur Gordon Pym, definitivamente coroné a este señor como mi autor gótico favorito de la vida. En serio, tenía una imaginación tan macabra, tan tenebrosa y una escritura tan elegante y tan cuidada. Definitivamente admiro muchísimo a esta persona y puedo decir que como escritora aspiro a ser al menos la mitad de bueno de lo que fue este señor. La siguiente obra que os traigo es un ensayo, ya os lo traje en otro de mis vídeos, y es La seducción del mirlo blanco de Mohamed Chukri. En este ensayo el autor nos habla de toda su trayectoria como escritor, de toda su trayectoria como amante de la literatura, de las letras, como lector, y reflexiona sobre ideas muy interesantes y muy profundas sobre la naturaleza del escritor, de cuál es la obligación moral o cuál es la forma en la que encarar el camino de la escritura para cualquier autor que quiera realmente hacer un buen trabajo en este campo. No tiene pelos en la lengua a la hora de enunciar la mala escritura o lo que no se debe hacer, y realmente te adentras en su pensamiento, te aporta muchísimo conocimiento desde su propia experiencia. También habla sobre cómo debe ser la vida de un buen autor, cómo se enriquece la obra de un artista a través de su propia experiencia personal vital. También se adentra en muchísimos líos filosóficos y poéticos, por lo tanto es una lectura no solo bellamente escrita, sino de gran riqueza intelectual. Pocas veces antes me había encontrado con un autor que se atreviese de esta forma a exponer su opinión sincera, directa y clara, a aportar tanto valor intelectual desde su propia experiencia vital, así que me influenció muchísimo. Desde el momento en el que terminé, también supe que hay distintas formas de encarar la escritura y que para mucha gente es necesario superar esta incertidumbre, ¿no? O esta vagueza a la hora de hablar sobre la calidad literaria, que no todo vale, que el arte es una creación que requiere esfuerzo, que requiere sacrificio, que requiere estudio, y este ensayo lo deja muy claro con sus argumentos. Y estos son todos los libros que os traemos en esta colaboración. Y no olvidéis que en todas las colaboraciones siempre hay 2 vídeos, así que mañana domingo a las 9:30 hora de España tendréis en mi canal la segunda parte de esta colaboración. Así que allí os espero. Os dejaré en la descripción de este vídeo el link donde podéis ir a verlo. Creo que realmente os podría gustar y que si veis un par de vídeos de Rebeca veréis lo similar que somos en gustos. Es muy graciosa en sus vídeos y os recomiendo mucho que os paséis por su canal. Mañana tendréis subido en su canal la segunda parte de esta colaboración, así que os dejaré el link en la cajita de descripción y espero que os haya gustado, espero que nos hayáis conocido un poquito más como escritores a través de estas influencias literarias y nos vemos la semana que viene con el próximo vídeo. Leed mucho, chao. Nos vemos.